una pregunta muy interesante que constantemente se plantea en la sociedad. Y es que si constantemente, si diariamente nos la pasamos hablando de nuestros pensamientos, nuestras experiencias, intercambiando puntos de vista, inclusive discutiendo, pero al fin y al cabo hablando, emitiendo palabras, ¿cómo es posible que en la sociedad haya muchos que saben hablar y muy pocos, un grupo muy reducido y selecto que sabe comunicar? Porque sí, hay una habilidad esencial que te diferencia de, por ejemplo, ese jefe de empresa, ese político o esa persona que, por ejemplo, tiene la vida de tus sueños o la vida que vos querés y soñás constantemente. Es una habilidad esencial y es nada más ni nada menos que la comunicación, la capacidad de comunicar en diferentes contextos y situaciones que atraviesan todas las áreas de tu vida: relaciones, estudio, trabajo, bienestar y básicamente cualquier área que implique el diálogo. No solo verbal, sino también no verbal, porque la comunicación es una habilidad que trasciende todos los campos. Ahora, ¿por qué digo esta diferencia entre hablar y comunicar? Porque básicamente comunicar es generar una influencia en la otra persona, generar un impacto en tu interlocutor, ya sea emocionándolo, haciendo, por ejemplo, que se replantee algo, reflexionando con él, persuadiéndolo, básicamente generar un impacto. Mientras que, por otro lado, hablar es la simple emisión de palabras. No es lo mismo que yo cuento una historia de la siguiente manera, como por ejemplo, mi viaje a Nueva York estuvo muy lindo, fuimos a Central Park y bueno, después fuimos a tomar un café al Starbucks, a que por ejemplo yo te diga, mi viaje a Nueva York fue increíble. En primer lugar, fuimos al Starbucks del centro. En segundo lugar, recorrimos a Central Park. Y en tercer lugar, cerramos ese maravilloso día yendo al Times Square. Evidentemente, la forma en la cual comunicamos influencia no solo en el impacto que generas en la otra persona, sino también en cómo te perciben los demás. Por esas razones, en este maravilloso video te comparto 3 habilidades para que aprendas a transmitir información, ideas y pensamientos de manera clara y efectiva, influyendo en cualquier grupo que te encuentres, ya sea en esa reunión de negocios, en esa presentación oral, aspirando a hacer un nuevo trabajo o conquistando a esa chica. Vamos allá. La primera habilidad para comunicar de manera efectiva y diferenciarte del resto de personas es ejercer el dominio de tu voz. Y es que no hay nada más aburrido en una conversación o en una presentación que un diálogo monótono, con la misma intensidad de la voz, con la misma rapidez, con el mismo tono durante media hora, una hora o incluso peor, durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque uno de los claves esenciales para captar y mantener la atención de las personas cuando estás comunicando es precisamente jugar con la voz, realizando pequeños ajustes, leves modificaciones, pero que marcan una significativa diferencia en tu forma de comunicar. En este caso, a través de 2 elementos fundamentales. El primero de ellos con la tonalidad, es decir, de grave a agudo o de agudo a grave, intercambiando con los tonos de la voz. Y por otro lado, con la rapidez con la cual hablas, es decir, por ejemplo, de rápido a lento o de lento a rápido, extendiendo, por ejemplo, la forma en la cual vas comunicando y jugando también con la rapidez. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo diga, esta reunión fue súper importante porque logramos establecer un acuerdo, a que, por ejemplo, yo diga, esta reunión fue súper importante porque logramos establecer un acuerdo, jugando con el tono de voz y también con su rapidez. Por ejemplo, no es lo mismo, nuevamente, que yo diga, esta reunión fue súper importante porque pudimos lograr diversos acuerdos, a que, por ejemplo, esta reunión fue súper importante porque logramos diversos acuerdos. Evidentemente hay que irme echando con este punto, tampoco puedes ir cambiando de agudo a grave constantemente, porque si no tu interlocutor se va a marear y justamente vas a causar el efecto contrario, que la atención se disperse para cualquier lado, porque justamente hay muchos cambios repentinos. Pero sí está bueno irme echando y hacer estas leves modificaciones que marcan una diferencia. En segundo lugar, encontramos el reemplazo de las muletillas. Y es que básicamente las muletillas son aquellos sonidos que estamos acostumbrados a repetir de manera automática y que interrumpen nuestro mensaje cuando estamos comunicando, haciendo, o mejor dicho, convirtiendo a nuestro mensaje más débil y menos llamativo, porque justamente lo estamos interrumpiendo con sonidos que comúnmente estamos repitiendo o que solemos repetir, pero que no aportan en nada a lo que estamos diciendo. ¿Cuáles serían, por ejemplo, situaciones en las cuales usamos muletillas? Justamente el el a, y, pero, o inclusive empezar a repetir palabras constantemente. Por ejemplo, tipo, o sea, nada, para las personas que constantemente dicen dice para o no, nada, pasa que, ese tipo de cuestiones que únicamente interrumpen y que estamos acostumbrados, que perfectamente las podemos reemplazar, y ahora ya vamos a ver cómo hacerlo, y que por lo tanto causan un mayor impacto. Porque hay una diferencia muy grande entre, por ejemplo, decir estoy trabajando en el sector relacionado a la minería de las minas. Aquí, por ejemplo, estoy trabajando en la minería con actividades relacionadas a esta. O, por ejemplo, estaba muy cansado, y como estaba muy cansado y tenía un montón de hambre, simplemente me fui a cocinar porque estaba muy hambriento. Por ejemplo, como estaba muy cansado y me sentía extremadamente hambriento, simplemente cené y me fui a dormir.
O por ejemplo, yo de momento no tengo nada para decir, o sea, para aportar. Simplemente, actualmente, mejor dicho, no tengo nada para aportar. Entonces, cuanto más reduzcas esta serie de muletillas que, como ves, no aportan nada al mensaje, simplemente lo interrumpen y también dejas recalculando a tu interlocutor, vas a causar un mayor impacto en tu comunicación. Y también una forma muy buena de reemplazar esta serie de muletillas es ampliando tu vocabulario. Es decir, básicamente, en vez de, como en el segundo caso, decir, como estaba muy cansado, me fui a cenar porque tenía, o estaba muy hambriento, repetir muchas veces la palabra estaba, pero, y, en vez de todo eso, amplias y sustituís esas muletillas por palabras más específicas y puntuales. Por ejemplo, como estaba muy cansado y extremadamente hambriento, simplemente me fui a cenar en vez de estaba hambriento, estaba cansado, tenía hambre, tenía. Hay que ser muy consciente de las muletillas porque es algo que se puede automatizar muy fácilmente, así que nos sale automático a todo el mundo, inclusive a los grandes comunicadores, pero que perfectamente se puede trabajar siendo consciente de ellas. Así que tenedlo muy en cuenta porque son factores que van a interrumpir o potenciar tu mensaje dependiendo de su influencia y de la constancia con la cual metas muletillas. No es que nunca en la vida más vas a poder meter una muletilla, pero sí te van a ir reemplazándolas con esta serie de técnicas. Para cerrar este maravilloso video, como tercera habilidad tenemos el uso estratégico de las manos. Y es que este es un recurso fundamental que te va a diferenciar del resto a la hora de comunicar. En primer lugar, si quieres presentar una postura abierta, de calidez, de simpatía, que ese mensaje llegue a tu audiencia, que conectes con esa persona, que ejerzas una influencia en la otra persona, ya sea para convencer, para persuadir, para ganarte el respeto, el valor de alguien y demás, en primer lugar vas a tener las manos abiertas, ubicadas por debajo de los hombros, más o menos a esta altura, donde comúnmente, si prestas atención, las tengo en mis videos. Yo por lo general siempre comunico, muevo las manos y demás, pero tampoco muy para arriba ni muy para abajo porque tampoco se ven. Entonces, básicamente a una altura media, dejando al descubierto las partes vulnerables del cuerpo, es decir, los brazos, el pecho y el cuello, ya que de manera inconsciente le estás subcomunicando a la otra persona, a tu interlocutor, a tu audiencia o a quien sea que tengas delante, que estás abierto y que presentas una postura cálida, simpática y receptiva. De lo contrario, si querés generar una fricción, una resistencia, si querés que tu mensaje no llegue a la otra persona, si querés poner, por ejemplo, una barrera, un límite, si lo que estás buscando no es conectar, sino más bien evadir, restringir, es todo lo contrario. Puedes tener las manos así, inclusive esto ya igual es demasiado, todo esto se estudia, pero en el lenguaje no verbal estar así con una postura cerrada y básicamente no estás dando espacio al diálogo. Acá me estoy abriendo, acá me estoy cerrando. Te puedes poner así, te puedes poner así, te puedes poner así. Básicamente el cierre de manos significa una postura no tan predispuesta al diálogo, sino más bien a la restricción, al límite, a lo cortante y a lo seco. Y por otro lado, por eso por lo general los políticos cuando hacen las campañas y demás siempre están con las manos así, sonriendo, mirando constantemente a su audiencia, porque todo esto es el lenguaje no verbal que influencia muchísimo, realmente súper importante a la hora de comunicar. Particularmente el uso de las manos lo vas a ir dominando a medida que lo practiques. Esta es una habilidad fundamental que, como toda habilidad, requiere su práctica, especialmente el uso de las manos. Aprender a manejar las manos lo he visto mucho, por ejemplo, en referentes de la comunicación, ya sea creadores de contenido, políticos, empresarios, deportistas, lo que sea, cualquier persona que sepa comunicar, más allá de esta diferencia entre comunicar y hablar, que decíamos que realmente se pare y comunique a una audiencia, a un grupo de personas o a una persona, es perfectamente un caso para analizar y aprender constantemente, a la vez que puedes ir practicando, ya sea con tus amigos, en conversaciones o en cualquier clase de situación o evento que te permita comunicar. Por lo general también el uso de las manos lo vas a emplear más para justamente generar una postura abierta, cálida y receptiva hacia los demás, con lo cual acá te dan una serie de tips que no tenés que hacer cuando estés empleando las manos para transmitir seguridad y confianza, ya que de lo contrario no va a pasar esto. En primer lugar, evitar tener las manos en los bolsillos, al descubierto, postura encorvada, eso tampoco. También evitar cosas como, por ejemplo, evitar tocarte el pelo o acariciártelo, evitar tocar la cara, juntar, por ejemplo, basurita imaginaria en la remera, ya que todo eso denota incomodidad, inseguridad en uno mismo. A su vez también de, por ejemplo, las manos adelante. Esto acá también representa en el lenguaje no verbal inseguridad, sino atrás, al costado, tampoco así porque vas a parar el precio, sino, pero se entiende la forma en la cual deberíamos usar las manos y también gran parte de nuestros brazos. Y un último detalle, cuando no estés hablando, suponete que estás dando una presentación o ya hablaste, ya hiciste tu parte y demás, para evitar, por ejemplo, esto de tener las manos hacia adelante, las puedes tener a los costados, simplemente así,
de manera cruzada, mostrando un poco los dedos, ya que ese gesto puntualmente denota la seguridad y la confianza en uno mismo. O también, por ejemplo, mirando atentamente a la persona que está hablando en tu lugar, e intercambiando, por ejemplo, miradas con la audiencia o el grupo de personas o la persona que tengas alrededor, mechando entre la persona que está hablando actualmente y tu interlocutor o interlocutores. Entonces, en este maravilloso video abordamos una serie de pilares para empezar a comunicar de manera efectiva, y a continuación, tanto en la descripción como en los comentarios fijados, te voy a dejar este video en el cual te explico cómo persuadir, cómo generar una comunicación persuasiva en ese maravilloso video a través de pasos prácticos para empezar a aplicar a partir de hoy y combinar esos conocimientos con los vistos en este video. Como si también te voy a dejar, por si estás interesado o interesada, en saber cómo es un día en mi vida como creador de contenido, las distintas actividades, los distintos hábitos y básicamente cómo me organizo para ser constante en relación a la creación de contenido. Muchas gracias por llegar hasta el final, espero que genuinamente te haya encantado este video. Muchas gracias, nos vemos y por eso